mantiene esas 5 rutas internacionales que habían sido exigidas por el alcalde de Santiago, el señor Bugallo, y por la oposición municipal, pero que el señor Bugallo consideró que eran las necesarias para garantizar un acuerdo de equilibrio. La colaboración ya, en fin, irrenunciable con sus colegas de Vigo y de La Coruña. Se han convertido en una especie de lo que hacían Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, en los 3 tenores, ¿no? Es decir, están los 3 tenores permanentemente de acuerdo en cantar arias contra la Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, pues el señor Bugallo ha entrado en esta dinámica, pero claro, las hemerotecas ahí están y tendrían que explicar el señor Bugallo por qué, si se le ha dado lo que él ha pedido, por qué protesta. Yo lo que aspiro es que no haya ninguna subvención al aeropuerto de Lavacolla. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el aeropuerto de Lavacolla sea el aeropuerto central de Galicia, sin necesidad, y creo que lo va a ser, sin necesidad de que exista subvención para compañías aéreas. No lo estoy diciendo. Es decir, que a mí me indica que el camino en el que vamos es el correcto. Los que van equivocados son Peinador y Alves. Yo prefiero un aeropuerto no subvencionado a aeropuertos artificialmente mantenidos con dinero público. El esfuerzo en infraestructuras, hay que conectarlo bien con las otras ciudades gallegas, hay que conectarlo con la PNV y con la ciudad.